Hola amigos, hoy es 15 de mayo. Vamos a hacer una revisión rápida de los datos de Perú. Habíamos platicado anteriormente del modelo de pandemia. La persona está sana, me contagio y tengo dos posibilidades de recuperarme o el fallecimiento. Este es el modelo matemático de una pandemia, es el SIR Model. Y aquí puse el dato de la población de Iquitos, 437.000 habitantes. Y quería comentar algo que se dice mucho en las noticias, y es acerca del factor R o el índice de interacción de contagio. Su valor nominal más o menos es 2.6, pero básicamente ese es con cuántas personas una persona contagiada puede contagiar en un día. Entonces, si yo bajara ese factor a uno, por ejemplo, estaría un caso ideal a uno, y es lo que le llamamos cómo podemos aplanar la curva de contagio. La amarilla es la población, la roja es el contagio, la verde es la recuperación. Entonces, hubo una noticia, por ejemplo, del mercado de Belén de Iquitos, que de 90 muestras encontraron a 90 personas contaminadas. ¿Qué pasa si mi índice es 5? Fíjense, la población en amarillo, el índice de contagio en rojo y en verde la recuperación. Sería excesivamente alta. eh, para 3, para 4. Estoy considerando un índice de mortalidad de 2.87, que es el promedio que me ha salido al día 15 de Perú. Vamos a dejarlo en 3 para seguir revisando la data de Perú. En 3 estaría así: en amarillo la población, en rojo el contagio y en verde la recuperación. Vamos a ver la data de Perú bajo el mismo concepto que habíamos hecho anteriormente. Déjeme ver acá. La data de Perú. Ok. Entonces, había hablado anteriormente de qué significa el promedio. Ok, ese es Perú en general. En rojo es el número de casos, en azul el número de casos activos y el número de casos nuevos. Pero esto no me dice mucho, y por eso había aplicado el concepto de el promedio en los últimos 7 días graficado. O sea, en rojo es el número de casos por día y el amarillo es el moving average, que es el promedio de los últimos 7 días. Acá tengo un histórico. ¿Qué sucedía hasta el 19 de abril? Fíjense que qué bien lucía esto. Si lo analizo, hasta el 19 de abril, que tenía una curva plana. ¿Y qué pasó luego? A finales del mes de abril vino el problema. Hay una... Vamos a agarrar la reglita. Hay una pendiente muy abrupta a finales del mes de abril. A inicio de mayo viene una corrección muy proactiva, muy severa a la tendencia que se tenía en abril. Y esta última semana se podría decir cierta estabilización, aunque el número de casos por día de estos últimos 3 días sigue siendo alto, digamos, y eso hace que esa tendencia nuevamente vaya hacia arriba. Pero dado esta hipótesis y este cálculo matemático de la curva María, el promedio de los 7 días, es bueno compararlo con datos de otro lugar. Y me fui al lugar donde vivo, Texas, que tampoco anda muy bien. Tampoco anda muy bien. Nuevamente me voy con mi regla. Acá acabó el mes de abril en un lado plano
y aquí en mayo comenzó a repuntar nuevamente y se ha estabilizado en esta zona, pero el número de casos por día se ha incrementado. El caso mejor es el de Luciana, que aunque al comienzo las noticias nos decían que estuvo muy fuerte su tendencia, pero hubo una corrección muy proactiva de parte de Luciana al comenzar a bajar el número de casos por día y estabilizarlo en promedio a estos últimos 15 días. Aunque ha tenido sus días de abruptos, pero acá estamos hablando de no más del 1% de incremento por día. Texas está en el orden de cerca del 5%, y el problema de Perú es que es encima del 5%, es 6%, 7% de incremento por día. Si he hecho una mirada al interior del país, revisando la data de Perú, este es Perú, no me dice nada número de casos por día, y en azul es la costa, en marrón es la sierra y en verde la selva. Este es todo lo que es Perú. Si yo quitara Lima solamente de mi gráfico, me quedaría que con los 3 o 4 primeros sería Callao, Lambayeque, Piura y Loreto. Si yo eliminara esta costa, si eliminara Lima, Callao, Lambayeque y Piura, me quedaría con los 3 primeros casos, sería Loreto, Ancash y La Libertad. El mejor departamento en el Perú sigue siendo Apurímac, solamente muy bajo porcentaje. Y revisando esta data, nos ubicamos que el problema principal está en la costa, con un porcentaje de 88.11% comparado con 6.13% de la sierra, 5.76% de la selva. Aunque ese porcentaje de la selva, aunque sea bajo, es preocupante porque la capacidad médica de nuestra selva no es lo mismo que en otros lugares, y este porcentaje es excesivo para la capacidad médica que se tiene. Esperamos que esto mejore, esperamos que estos estadísticas estén más a favor y la ayuda vaya a los lugares que más se requiere. Hay otro concepto matemático utilizado por las publicaciones. Primeramente voy a revisar acá el caso de Nueva York. Nueva York tuvo su repunte como hasta el 8 de abril y luego aparecía mucho en las noticias, pero han trabajado duro en cómo bajar esta cantidad de casos y sigue en bajada. Acá hay otro comportamiento en estas últimas 2 semanas, muy hacia abajo Nueva York. Hay otro concepto matemático que quería platicar, y es el que muchas publicaciones a nivel internacional han hecho comparación entre países, y lo que comparan es qué pasa en las últimas 2 semanas, que hago la regresión lineal de las últimas 2 semanas para que me dé un indicativo de que cómo es que vamos. Y acá, a manera de comparar, he puesto Perú, he puesto Luciana, Texas y New York. El gráfico de New York ya se veía una cosa muy homogénea, y acá se ve claramente los puntos y la línea amarilla de regresión lineal y la pendiente obviamente negativa de la recta, o sea, voy en mejora. En Texas hay una ligera pendiente positiva, se ve en el otro gráfico que no está mejor, pero en Luciana también, y en Luciana se debe que estos 2 últimos puntos cerca del día 14 aumentaron en forma abrupta. Si yo bajara ese 827 por ejemplo a 300, miren cómo cambio la tendencia de la recta a negativo. Pero acá tiene 827.
lo voy a dejar como estaba. Pero Perú sí, su comportamiento es muy abrupto, muy estadístico. El, el error aquí es altísimo, obviamente. No ayuda mucho a definir, pero también es por el número de casos. Si yo tendría, por ejemplo, en lugar de 4.298 casos el día 14, y yo tendría, por ejemplo, 2.000 casos solamente, fíjense que como mejoro la curva, lo pongo en negativo la, la pendiente. Entonces, esa es como conclusión. Nuevamente revisamos cómo está Nueva York, cómo está Perú, cómo está Texas y cómo está Luisiana. Es por ello de que para el caso de Perú, el, el aislamiento social pues es la única medida, ¿no? De mejorar la estadística. Una cosa interesante, otra forma de verlo, es si yo junto todos los países, acá tengo la estadística entre Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Colombia y México. Todos van en escala ascendente, pero una mejor forma de ver esto es si yo tengo el gráfico logarítmico, es otra medida estadística de ver, y veo que esta pendiente de curva es ligeramente positiva en todos los casos. Quiere decir de que tanto Argentina, tanto Colombia, tanto Ecuador, tanto México como Perú, la tendencia sigue siendo positiva. Eso no es muy bueno para nada, ninguno de nosotros. Es algo que se tiene que mejorar. Y por último, acá tengo el índice de mortalidad que se ha mantenido. Perú ha estado siempre entre valores, ha aumentado ligeramente, empezó con 2.23% hasta en 2.83%. Chile mantiene el más bajo 1% de la región, Ecuador 8.24%, Colombia 3.84%, Argentina 4.76% y México por encima del 10%, muy preocupante. No he revisado los datos de Brasil, probablemente tenga índices parecidos al de México, no los he visto, los voy a revisar para la próxima, pero la conclusión es que tenemos que seguir trabajando en cuidar a nuestra población.